para el embellecimiento de este santo lugar. Si han observado, pues ven que cada día está más elegante, más bonito, para la gloria y honra del Señor nuestro Dios. Y le damos muchas gracias a nuestro Señor por esos dones tan especiales que ha dado a quienes se preocupan por mantener este precioso y santo lugar en tan excelentes condiciones, cada día mejor para la gloria y honra del Señor nuestro Dios. Ahora, hermanos, dispongámonos a recibir la excelente y poderosa palabra del Señor nuestro Dios, ese mensaje hermoso que Él trae hoy para nuestras vidas. Gloria a ti, mi Dios. Padre bueno y bondadoso, gracias te damos por este mensaje precioso y excelente que hoy traes de tu maravillosa palabra para nuestras vidas. Gracias por sus familias. Te pedimos que seas tú trayendo esa doble unción, ese poder de tu Santo Espíritu sobre la vida de nuestro pastor, sobre todos y cada uno de los miembros de sus familias, la de él y la de su amada esposa. Te pedimos que seas tú guardándolos, protegiéndolos, trayendo ese manto de salud y de protección sobre sus vidas. Tu guía maravillosa, tú los guías por tus sendas de paz y de justicia, les libras de todo mal y peligro, Padre amado, de todo tipo de enfermedad, de todo tipo de virus, de todo tipo de accidente. Es para tu gloria y honra, Señor. Gracias te damos por tu preciosa y excelente palabra, que hoy haga rema en nuestros corazones, vivifícala en nuestras vidas, y que sea para tu gloria y honra, Dios. Y te glorificamos a través de tu Hijo Jesucristo de Nazaret, con la dirección y unción de tu Santo Espíritu. Quedamos en tus benditas manos, Señor. Muchas gracias. Señor les guarde, hermanos. Por favor, abrimos la bendita, muy preciosa palabra en el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 20. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y de su Santo Espíritu. Del fruto de la boca se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Padre, Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, tú que nos santificas con tus mandamientos, mi Señor. Señor, tú que todo lo creaste con tu palabra, porque tu palabra es creadora, Dios mío. Te pedimos que te glorifiques, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, mi Señor, trayendo entendimiento hoy a través de tu bendita y preciosa palabra. Mi Señor, que podamos escuchar tu mensaje y no ponerlo tras nuestras espaldas, Dios mío, sino honrar tu palabra, ser, mi Señor, hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos. Glorifica tu nombre, mi Señor, y que tu palabra, mi Señor, halle cabida en nuestros corazones. Que podamos vivificarla, Señor, y ver la eficacia de ella en nuestras vidas, en nuestros hogares, mi Señor, en nuestros hermanos, Dios mío. Te bendecimos, Padre. Te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, el Mesías ungido de Dios. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios.
Veíamos, hermanos, de que lo que sale de nuestra boca revela la condición de nuestro corazón. Es importante que nosotros aprendamos a medir qué es lo que sale de nuestra boca y qué es lo que dice el Señor respecto a nuestra palabra. Nunca, hermanos, debemos abrir nuestra boca y reaccionar cuando hay ira en nosotros, cuando hay dolor, cuando hay resentimiento. Nunca, porque lo que va a salir de la boca es maldición. Y la vida y la muerte están en nuestra boca. Hoy vamos a ver lo que dice el Señor acerca de nuestra boca y el poder de su bendita palabra. La mayoría de los problemas en nuestra vida, hermanos, así no lo creamos, se generan en nuestra lengua. Dice la Biblia que con ella bendecimos al Dios y creador del universo, y con ella maldecimos a nuestro hermano. Los 7 pecados más terribles que muestra Dios en su palabra, que dice el Señor que 6 cosas abomina el Señor, y la 7ª, hermanos, abomina su alma. Imagínense que Dios diga que su alma abomina 7 cosas. Y lo más increíble, eso está para que lo anote en Proverbios 6:16. Lo más increíble es que de esas 7, que habla de 7, es el número perfecto, el número de Dios. De esas 7 cosas que aborrece el Señor y que abomina su alma, 3 de esas 7, el 40% tiene que ver con nuestra boca, con nuestra lengua. Qué terrible, hermanos, que el Señor menciona ahí varios sentidos. Habla de los ojos como uno de los pecados, habla del corazón como otro de los pecados, de los pies apresurados hacia la maldad, del corazón que maquina pensamientos terribles. Habla de nuestras manos inclinadas hacia derramar sangre. Hermanos, qué tremendo, esas 4 cosas más las 3 terribles que tienen que ver con nuestra boca, hermano. Los hogares se destruyen en la boca, las relaciones se destruyen con nuestra boca. Hay maldición para nuestra vida y nuestra familia que sale de nuestra propia boca, hermanos. Y hay tantas formas de pecar con nuestra boca, hermano, que yo he estado tan triste porque me doy cuenta por la palabra de que a veces cometemos pecados con nuestra boca que no los consideramos como pecado. Pero ahí está el pecado. Yo le decía, Señor, perdónanos. Porque hay tantas formas de pecar con nuestra boca, hermanos, que a veces no nos damos cuenta. Pero como yo le he pedido al Señor, y ustedes son testigos, Señor, danos entendimiento. Porque si no tenemos entendimiento, no te vamos a poder agradar. Y yo sé que el Señor nos está dando entendimiento, hermanos. Y apenas el Señor me ayudó a entender unas cosas ahí, yo me arrepentía. Le decía, Señor, perdóname. Señor, perdóname, porque si lo he hecho es por falta de entendimiento, mi Señor. No lo he hecho de mi corazón. Qué terrible es nuestra boca, hermanos. Con ella bendecimos al Dios y creador del universo. Con ella maldecimos a nuestros hermanos.
yo ya me arrepentí y ya le pedí perdón a mi Señor. A veces nos cuentan algo, alguien que le contaron algo y viene y nos lo cuentan a nosotros y nosotros ya lo damos por un hecho. Enseguida abrimos nuestra boca, hermano. Dice un rabino que una vez vino un joven y le pidió un consejo y le dijo: maestro, he murmurado contra una persona, pero me he arrepentido, ¿qué hago? Y el rabino le dijo: ve, compra unas semillas y ve al campo, y cuando esté el viento fuerte, espárcelas, y vuelve en 8 días, vuelve en 1 semana, y te diré qué debes hacer. Y él fue, compró las semillas y las esparció cuando el viento estaba fuerte, y el viento regó la semilla. Y volvió y le dijo: rabino, ya hice lo que me dijiste, ¿ahora qué debo hacer? Ahora, hijo, ve y coge cada una de las semillas que sembraste, que plantaste, recógelas y me las traes. Y le dijo: rabino, eso es imposible. Si el viento ya se llevó las semillas y ya inclusive ya hay algunas que dieron fruto. Y le dijo: así es la murmuración que tú hiciste. No tiene arreglo, no hay forma, hermano, de dañar el testimonio a una persona y después volvérselo a arreglar. Es imposible. Pero la escuela bíblica, la iglesia, es un hospital para nosotros, hermano, para usted y para mí. Nos reunimos para que Dios nos enseñe y nos capacite, hermanos. Y una vez el Señor le dijo a los apóstoles y le dijo a los fariseos: ustedes no habían escuchado mi palabra, no tenían pecado, pero ahora que han escuchado mi palabra, ya la palabra los va a juzgar y los va a condenar. Ustedes y yo venimos a escuchar una palabra de Dios, y después de que la escuchemos, Dios nos va a juzgar y la palabra nos va a justificar o nos va a condenar, hermanos. Según Proverbios 6:16, hermano, 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. 3 de estas cosas tienen que ver con nuestra lengua. El verso 17 de Proverbios 6 habla de la lengua mentirosa. ¿Sabe una cosa? A veces uno no está hablando mal de nadie ni nada de eso, porque uno se tiene que cuidar. Pero me he dado cuenta por la palabra de que hay unas cosas que no nos damos cuenta, hermano, y son contadas como pecado terrible, terrible por Dios. El chisme, obvio que lo conoce cualquiera. Si yo le digo un chisme a una persona, ya sé que pequé, pero no me estoy refiriendo a eso, sino a cosas más profundas, que después las veremos. No sé si alcanzamos hoy. La lengua mentirosa, hermano, cuando nosotros decimos mentiras de alguien, ¿cómo vamos a poder nosotros restaurar a esa persona cuando nos arrepintamos, hermano? Es imposible, es imposible. Cuenta un rabino de que él le prestaba plata a los pobres a muy bajo interés para ayudarlos. Y una vez viene un sastre a pagarle, y él estaba en un estudio de la palabra, y vino el Señor a pagarle, y resulta que estaba tan ocupado que él le entregó la plata
no esperó ni el recibo para no molestarlo, y el rabino cogió la plata y la puso en medio de su libro. Y ahí él concentrado, estaba tan concentrado que después, revisando los libros, vio que el sastre no le había pagado. Entonces lo informó en la congregación, porque era otro judío. Y ya la gente en la congregación comenzó a rechazarlo. Entonces, después, él mirando se dio cuenta de que estaba ahí, fue y se lo dijo a la congregación, pero ya el mal estaba hecho. Y la solución que él pensó, o sea, de ninguna forma lo puso en los periódicos, ya el mal estaba hecho. Entonces se le ocurrió una solución tremenda que ante los judíos era muy valedera. Llamó al que le debía, le había pagado, y le dijo: ya tengo una forma que Dios me ha dado para que el Señor me perdone y para que tú seas restaurado. Ningún judío jamás daría un hijo a otra persona, no sé, que esté 100% seguro que está aprobado por toda la comunidad. Dice: yo le daré mi hija a tu hijo para que se case con ella. Y así lo restauró, porque esa es una forma imposible de que un judío, pero hermanos, eso no pasa todos los días. Hay cosas que nosotros podemos hacer, pero hay otras que es imposible. Entonces, qué importante, hermanos, nosotros guardar nuestra lengua. Y hoy lo vamos a ver por la palabra. Ojalá que esta palabra se quede en su corazón. El verso 17 habla de la lengua mentirosa. Mire, Proverbios 26:20 dice: sin leña se apaga el fuego. Cuando hay una persona que está sembrando, hermanos, sembrando murmuración, sembrando mentira, dice Dios: sin leña se apaga el fuego. O sea, cuando se apaga, cuando se cierra la boca, hermano, entonces el fuego se apaga, ya no corren más mentiras. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Qué importante, hermanos, nosotros entender esto. El verso 19 de Proverbios 6, capítulo 6, dice: segunda, el testigo falso. Mire, la mentira a través de nuestra boca, el testigo falso a través de nuestra boca. El testigo falso viola uno de los mandamientos de Dios, inclusive viola más, porque el hacer falso testimonio contra nuestro prójimo es un mandamiento de condenación. Son los 10 mandamientos. El que viole uno solo de los mandamientos ya está condenado. Entonces miren lo terrible que es usted y yo servir de testigos falsos, hermanos. A mí me tocó vivir eso, y qué cosa tan terrible es uno sufrir eso y tener que callarlo y llevárselo al Señor. Pero qué terrible, hermano, para que usted y yo no nos prestemos nunca, hermano, a ser testigos falsos, hermano. Habla de falsedad, que eso fue lo que hicieron con el Señor Jesucristo, y por eso vinieron todos los problemas al pueblo judío hasta el día de hoy. ¿Por qué? Por la lengua. Por la lengua. Porque de nuestra lengua sale maldición o bendición, hermanos. Y en el verso 19, la parte B, dice: el que enciende rencillas entre los hermanos. Mire, de los 7 pecados que aborrece el Señor y que abomina su alma, 3, Dios lo habla contra la lengua. Qué tremendo, hermanos, que nosotros nos cuidemos de esto. Entonces, hay algo importante que usted y yo debemos entender, hermanos, que usted y yo somos responsables ante Dios de lo que hablamos y de lo que escuchamos. ¿No le parece que el diseño de nosotros, el diseño de nuestra boca es algo especial de Dios? La lengua, en vez de estar así parada, está acostada para que se mantenga en reposo. Tenemos unos dientes, hermano, que sirven de rejilla para guardarla, nuestra lengua. Tenemos 2 oídos, 2 ojos, pero tenemos una sola boca, hermanos. Los oídos, esta parte de abajo, el lóbulo, porque Dios le dijo a Moisés que
hiciera un sacrificio y que con la sangre de los animales le untara en el lóbulo de la oreja derecho a cada uno de los sacerdotes. Hoy en día usted y yo somos la iglesia de Dios. La Biblia dice que usted y yo somos sacerdotes de Dios y de Cristo. Entonces esa sangre se le unta en el lóbulo. Usted sabe que este lóbulo, ¿cuál es el objetivo del lóbulo? Dicen los rabinos que el objetivo del lóbulo es para mantener tapado nuestro oído, no tiene otra función. Eso viene con un diseño eterno de Dios. Hermano, qué tremendo el Señor con la sangre del Cordero, que hablaba de la sangre de Cristo en el lóbulo derecho. ¿Para qué? Para que nuestro oído estuviera atento a la ley del Señor, para andar bajo la voluntad de Dios y escuchar solo lo que Dios nos dice que escuchemos. Qué tremendo. Somos responsables de lo que hablamos y somos responsables de lo que escuchamos, hermano. Mire, es tan tremendo esto que cuando usted y yo hablamos de una persona, hay 3 personas que caen ahí en destrucción. El que habla, en destrucción. El que presta el oído, cae en destrucción. Y del que hablan, lo destruyen. Los 3. Que, hermano, con razón Dios dice que la vida no está en estudiar mucho, o en congregarse mucho, o en saber mucha Biblia, o en sacar muchos conocimientos teológicos. La vida y la muerte están aquí, hermanos. Eso sí que nos ha tocado vivirlo. Pero qué lindo que las personas que lo han hecho, los que hemos hecho, hermano, que honremos la palabra del Señor y que no pongamos, como dice el Salmo 50, no pongamos, hermano, la palabra de Dios tras nuestras espaldas. Habla Dios y tiramos eso para las espaldas. ¿Y qué es lo que viene ahora que estamos en Navidad? Cuando nos reunimos, hermano, que comienzan a contar y hablar del uno del otro, inmediatamente usted y yo, como hijos de Dios, si lo somos, tenemos que movernos, o tenemos que hacerle sentir de que hay algo que está fluyendo, y que usted y yo tenemos el oído ungido por el Señor con la sangre de Cristo, para guardarnos de toda palabrería que no honre al Señor. Somos conscientes, hermano, de que nuestras palabras nos justifican o nos van a condenar. No hay que prestar nuestros labios ni nuestros oídos, hermano. Hay que honrar al Señor. Con razón, yo estudiando, hermano, y con el Señor, y con mi corazón dolido con mi Dios, hermano, y yo en el entendimiento que el Señor me estaba dando, y yo, ay, Señor bendito, ahora ya entiendo por qué tanta congregación se destruye, por qué las congregaciones están llenas de abundancia de carne pero poco de espíritu, por qué las congregaciones y los hogares, hermano, están en destrucción, por qué los hogares cristianos cada día hay más divorcios, más separaciones, más maldición, menos poder de Dios. Por aquí, por la lengua, hermano, por la lengua. La lengua mentirosa, el testigo falso y el que enciende división entre los hermanos. Proverbio el 21, el 18-21. Qué lindo cuando el Señor, hermano, usted le está orando al Señor y el Señor le da entendimiento. Qué hermoso cuando Dios nos da entendimiento. Es como aquel que le pide, Señor, dame fe, dame fe, dame fe, y comienzan a llegar los problemas. ¿Para qué? Para que en esos problemas glorifiquemos a Dios y el Señor nos dé fe para sostenernos. Mire, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ya lo habíamos leído. Entonces, las palabras son vida o son muerte. Dios creó todo lo que vemos y lo que no vemos con la palabra. Entonces, no podemos, hermanos, hablar muerte. Miren, nos reunimos como hermanos a hablar de otra congregación. Eso es pecado, eso es hablar muerte para nuestra congregación. Hermanos, lo hemos hecho. Que Dios nos guarde, hermanos, de aquí para adelante, porque Dios nos da entendimiento, es para que lo obedezcamos. Al que pide se le da. Yo le pido a Dios que nos dé entendimiento, hermano. No tanta palabrería, sino entendimiento. No podemos hablar muerte y esperar vida, hermano. No podemos hablar de los otros, hermanos. Llega gente
a un lugar y comienzan a hablarle del otro por allá, hermanos. Eso es pecado de muerte, con razón están en muerte. O podemos estar nosotros, hermano, mire, por mucho que trabajemos en saco roto, echamos toda la plata en saco roto, el hogar en saco roto. Mientras más trabajemos, mientras más plata gane el esposo, con más mujeres va a salir. Hermanos, ¿por qué? Porque cuando no se guarda la lengua, esta lengua es para estar orando por el esposo. Señor, guárdalo, Señor, santifícalo, Señor, trátalo, Señor, quebrántalo. Hermano, hay que estar pidiendo, orando y glorificando al Señor, hermano, y no darle rienda suelta a esta lengua. Entonces no podemos hablar muerte y esperar vida. Y eso que lo vamos a aprender tremendo. No podemos escuchar muerte, oso, no solamente hablar. No podemos prestar nuestros oídos y esperar bendición de Dios. No va a llegar, hermanos, no va a llegar. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, verso 2, que nuestro corazón y nuestro ser es renovado a través de la palabra. O sea, hay renovación en la palabra. ¿Para qué? Para que hablemos vida y para que hablemos paz. Para que haya bendición, hermanos. La paz trae todas las bendiciones de Dios a nuestra vida. Por eso mire que cuando el Señor los envió a predicar de dos en dos, no les dijo que fueran a hacer milagros. Esto les dijo: dejad la paz en esa casa, porque con la paz están las bendiciones, está la provisión, está la sanidad, está la restauración, está todo las bendiciones de Dios están con la paz. Y donde no nos reciban, dicen, les dijo el Señor: llévense la paz de ahí. Hermanos, necesitamos aprender a honrar a Dios en su palabra. Entonces debemos entender que todo comienza con nuestra mente, todo comienza con un pensamiento, todo. Y después ese pensamiento viene a nuestra lengua, a nuestra boca. Tenemos que entender que Dios pone pensamientos en su corazón y en el mío. ¿Cuántas veces usted amanece y usted amanece con un deseo de orar por alguien? Ese es Dios, el Espíritu Santo poniéndole para que ore. Pero también el diablo pone pensamientos. Pero los del Señor son para vida y paz. Los del enemigo, Satanás, son para destrucción, hermanos, y para llevarse la paz. ¿Qué hace Satanás? Tuerce la palabra de Dios que trae vida y paz, y la tuerce para traer muerte y destrucción. Acuérdese de Eva. El Señor le había dado una palabra de vida. El Señor le dijo: no coman de este árbol, el que comiera de este árbol morirá. Y les dijo que pueden comer de todos los árboles, incluyendo el árbol de la vida. Y viene Satanás y le torció la palabra de vida y paz y comunión con Dios que había. ¿Con qué? Con una mentira. Y además cuestionando con que Dios dice, con que ese pastor, con que esa hermana, con que ese hermano. Eso es pura lengua de Satanás en nosotros. Son pensamientos que vienen a nuestra vida. Y cuando vengan esos pensamientos, usted y yo tenemos que aprender, hermano, a sacarlos de una vez. De una vez a desechar todo pensamiento que no sea de bendición y que no glorifique a Dios, hermanos. Así que cuando vengan a traer, hermano, chisme o murmuración a tu vida, acuérdate que tú estás orando por tu familia igual que yo. Estamos orando, no demos lugar, hermano, porque esa maldición cae sobre nuestra vida. A las 3 personas del que murmuran yo me hago culpable. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando venga una persona a traerle mentira, murmuración a uno? Inmediatamente hay que decirle con amor y edificar a esa persona y parársele de frente y decirle: Dios te va a bendecir si le pides perdón a la persona de las que estás hablando, y perdóname a mí por decirte esto, porque así edificamos dos. Hermano, no prestar más nuestros oídos para destruir a nadie, porque está bien que esta persona esté con el corazón dañado. Eso es él y su familia van a tener problemas. Su vida va a tener problemas. En todo va a tener problemas. Con Dios, con la gente y con el diablo. Pero cuando esa persona se acerca a mí, yo le presto mi oído, ya me contaminé yo. Y ya entonces yo me hice partícipe de la maldad de él. Dice que reprendamos las obras de las tinieblas. Entonces, hay que desechar, hermano. Si no lo hacemos, nos contaminamos, pecamos. Eso sí que es una verdad. Yo nunca había entendido eso. Qué tremendo. El oído, mire, cuando el Señor les ungió el oído en la Biblia es tipo de obediencia. Tipo de obediencia, ya lo dice el Señor. Cuando los ungió en Éxodo 29:20. Anótelo.
Y acuérdese de la historia de Saúl, cuando el Señor le dio una orden para ir a destruir a los amalecitas. Y cuando no lo destruyó, eso está en 1 Samuel 15. Y la historia de Saúl está en 1 Samuel 15, 22. Ahí cuando el Señor mire, el oído es sinónimo o tiene un significado de obediencia. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención. O sea que hay que prestar atención a la palabra e ir, hermano, en el oído, obedecerla. Entonces mire lo importante de guardar nuestro oído y que Dios nos haya puesto el óvulo para poder cerrarle el oído a la murmuración, al pecado y al chisme, y no participar de las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, hermanos. Lo que hablamos sea bueno, hermano. Mire usted lo grave. Yo no entendía esto. Lo que hablamos sea bueno o sea malo, es lo que sembramos. Sea bueno o sea malo, y eso recogeremos. Usted no sabe que a veces diciendo la verdad de una persona, yo estoy murmurando y lo estoy matando. Una persona que tiene un problema de homosexualismo en la congregación, y uno exponerlo aquí a todo el mundo, yo estoy diciendo la verdad, yo lo vi por allá con otro, en fin, todo eso yo no lo puedo hacer, yo tengo que edificarlo. ¿Por qué? Porque hay gente murmuradora y se va a contaminar y ya esa persona va a ser destruida. Ninguna posibilidad. O sea que una verdad puede llegar a ser una mentira y una destrucción para su vida y la mía. Tenemos que aprender, hermano, lo que dice el Señor sobre eso. Podemos sembrar una verdad. Sí, la verdad es que esa persona, cuidado con ese hermano, que ese hermano anda detrás de todas las mujeres por un caso que le contaron. Y enseguida se lo contaron al pastor, enseguida el pastor lo expone aquí ante todo el mundo. Y resulta que no es así. Que hice destruirlo con toda la gente. Y dije una supuesta verdad. Y a veces hay verdades que son realidades, que son verdad, que no se pueden decir. Hay otras que sí. Y eso lo vamos a ver y lo vamos a aprender. Entonces lo que hablamos tiene poder de vida o de muerte, hermanos. Esta enseñanza es más importante que toda la teología que hemos visto. Lo que nosotros hablemos traerá consecuencias sobre nosotros y sobre los demás, sea verdad o sea mentira. Mire, tan poderosas son nuestras palabras que el Señor dice que por ellas seremos justificados o por ellas seremos condenados. Miren lo poderosas que son nuestras palabras. Vayamos a Santiago capítulo 3, verso 2. Quiero leer 2 versículos ahí nomás. Mire, hermanos, y sobre todo hermanas, porque esto es muy de las mujeres. Que las mujeres tienen ese don que Dios les ha dado de discernimiento y hablar mucho. Pero mire que la Biblia dice que no hablemos mucho, porque en la multitud de palabras hay pecado. Santiago 3:2 dice, porque todos, sin excepción, ofendemos en muchas cosas. El 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Mire, se le pone un hierrito en la boca del caballo y él obedece. Si uno le dice a la derecha, corra, para. Mire, un frenito pequeñito. Y dirigimos así todo su cuerpo con un pedacito de metal. Hermano, el caballo con un pedacito de metal. La Biblia dice que pongamos freno a nuestra boca. ¿Cuántos aquí necesitamos que Dios nos capacite para ponerle freno a nuestra boca, hermano? Todos. Poner freno a nuestra boca, hermanos. Salmo 39:1. ¿Sabe, hermano, una cosa?
que muchas cosas de las que yo he hablado, o mejor dicho, las cosas que yo he hablado son verdad. Y con esa verdad he pecado. Y yo no entendía eso. Dios lo sabe que yo no entendía. Qué tremendo el Señor, hermanos. Como Él quiere limpiar y purificar nuestra boca. Mire lo que dice. Yo dije, está hablando el rey David, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno. Mire que necesitamos ponerle freno a nuestra boca, hermanos. Qué tremendo, hermano. Y uno consciente, hermano, de que estaba diciendo la verdad, de que Dios lo sabe, que los hermanos, que el mundo lo ha visto, hermano, y estaba en pecado, pecando. Qué cosa más terrible. Bendito sea el Señor. Pero a partir de ahora se cierra esta boca. Hermano, cuando Dios nos da entendimiento hay que obedecerlo. No podemos poner la bendita y preciosa palabra del Dios eterno tras nuestras espaldas. Llevar a Dios como copiloto. Yo manejo y tú como copiloto. Tú vas donde yo te diga. No, es al contrario. Acuérdese que entre el viejo hombre y el nuevo hombre tiene que haber muerte. Ahí hay un ataúd y ahí tiene que estar el nombre suyo y el mío en ese ataúd. Porque si la semilla no cae en tierra y muere, no hay fruto, no hay nueva vida, no hay bendición. Somos responsables ante Dios de recibir la buena palabra de vida, hermanos, que edifica y trae paz. Y la paz es toda la bendición de Dios sobre nosotros. Pero también, hermanos, somos responsables ante Dios de rechazar toda palabra que no glorifique a Dios. No importa que venga del esposo, de la esposa, del pastor, del hermano, del patrón, del que sea. Ante Dios. El problema suyo y mío es Dios, que es ante Dios. Ante los hombres yo estoy hablando verdad, pero ante Dios estoy pecando. ¿Por qué? Porque no estoy esperando la justicia de Dios, sino que estoy trayendo mi propia justicia, hablando supuestamente la verdad. Qué grave, hermanos. Qué grave. Nunca. ¿Usted no sabe que Dios prohíbe en su palabra ponerle sobrenombres a la gente? Dios lo prohíbe, hermanos. ¿Por qué? Porque el sobrenombre habla mal de la persona, le daña su testimonio. Hay personas que, hermano, preguntan por Arturo Acosiaca. ¿Me entiende? Y ya la gente lo da por un mentiroso. De pronto ese Arturo ya está convertido, ya está en la iglesia, es un hombre de Dios. Y lo mentiroso que era, pues ¿quién de los que vemos aquí éramos santos, hermano? Dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dice que había juicio y la ira de Dios estaba sobre nuestras vidas. Entonces, hermano, miren lo terrible, hermanos, que es uno poner sobrenombres. Es pecado delante de Dios y no se puede, y así usted no se lo pongan. Usted sabe que le dicen de tal forma, nunca más le vuelva a decir así. ¿Por qué? Porque, hermano, a veces eso hiere, maltrata, eso los marca. Dios nos da chance de arrepentirnos y de cambiar nuestra vida y dejar de ser lo que éramos. El ladrón no robe más, la prostituta no se prostituya más, es lo que dice Dios. Y si ya usted y yo cambiamos, entonces ¿por qué nos siguen tratando así? ¿O por qué nos siguen tratando con el sobrenombre que nos decían? Hay casos en los que Dios permite, porque hay ciertas excepciones que Dios da, en que Dios permite que se le diga la verdad a la persona. Acuérdese cuando por allá en Lucas el Señor estaba recién comenzando su ministerio, y entonces le dice el Señor: no vayas a Jerusalén porque Herodes va a matarte. Y él le dice: dile a esa zorra que estaré sanando y sacando demonios el primer día y el segundo día, y el tercer día terminaré mi obra. Hablaba de 3000 años que estaba recién comenzando su ministerio. El primer día, primer año,
que él tuvo 3 años y medio de ministerio. Primer día, primer año, segundo día, segundo año y 3 años, pero hablaba de días. Es muy importante entender la palabra. Entonces lo llamó zorra. Hay momentos en que a la persona hay que decirle, y también los llamó fariseos hipócritas. Y acuérdese que Pablo era uno de esos fariseos hipócritas, que él después reconoció que era fariseo hipócrita. Y cuando ya entendió, el Señor se le reveló, entonces ya dice, gracias doy a Dios el Padre por Jesucristo. Entonces hay momentos en que a la persona hay que confrontarla, hermano, y decirle la verdad. Usted es un hipócrita, usted es mentiroso. Hay momentos en que hay que hacerlo. Pero es mejor primero edificar. Cuando la persona... Ahora, ¿por qué Dios lo llamó zorra? ¿Por qué el Señor lo llamó zorra? ¿Para qué? No para insultarlo. El propósito del Señor era venir a traer vida para que se arrepintiera. Pablo se arrepintió. Pablo fue uno que Dios llamó sepulcro blanqueado, porque era un fariseo. Él se lo dijo a los fariseos. Y cuando el Señor estaba aquí predicando en la tierra, ahí estaba Pablo, por ahí estaba en alguna parte. Y entonces, ¿qué pasó? Que él les dijo fariseos hipócritas a todos los fariseos que eran hipócritas. Entonces él después reconoció que era un sepulcro blanqueado. Por eso dijo, miserable de mí, que hiedo ya, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después reconoció que era el Mesías. Entonces hay momentos, hermano, pero Pablo se arrepintió. No fue para ofenderlos, fue para que se arrepintieran, porque ya el Señor les había enviado al profeta, a Juan, y a decirles que se arrepintieran, y no quisieron. Entonces, qué tremendo, hermano. Hay gente, hermanos, que usa palabras y los mismos sobrenombres para llamar a personas. Vayamos a Efesios capítulo 5, verso 4. Dios lo prohíbe. Dice, ni palabras deshonestas, o sea, que no son honestas, que no son verdad, ni necedades. Entre esas cosas están las necedades, hermano, cosas necias. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Mire lo que hace el necio. Y por eso abre su boca, hermano, contra el cielo y la tierra, así lo dice uno de los salmos. Ni truhanerías, ahí tiene que ver con eso. Sobrenombres que no convienen. Entonces, no podemos con nuestra lengua bendecir al Dios y creador del universo y maldecir a la gente. También dice que de una fuente, hermano, ¿cómo es posible que de la canilla de la casa salga al mismo tiempo agua sucia y limpia? Imposible. O es limpia o es sucia. Y de nuestra boca no puede salir ánimo. Venimos aquí hoy, nos congregamos a adorar a Dios, a cantarle, lloramos, le pedimos por nuestras sanidades, por los milagros que necesitamos. Y salimos, hermano, como el mundo, entonces, a dos aguas. Ahora aquí sale un agua y en la calle sale otra agua. No es imposible, hermano. O la boca suya y mía es sucia, o es limpia. No pueden ser limpia y sucia al mismo tiempo. No puede ser. El Señor dice que no sigamos claudicando entre dos pensamientos. O somos de Dios o no somos de Dios. Es así de sencillo. Entonces, ¿cómo podemos combatir el maldecir o el hablar mal, hermanos? ¿Cómo podemos? Vayamos al Salmo 141:3. Dice, pon guarda a mi boca, oh Señor, guarda la puerta de mis labios. Así es como nosotros, hermanos, reconocer de que tenemos, que Dios nos puso aquí unos dientes, que Dios nos dio la forma de cerrarla. Hermanos, que Dios nos da su palabra, porque la palabra que Dios, nosotros fuimos, hermanos, creados por la palabra de Dios y fuimos creados para hacer bendición. Así lo dice la palabra del Señor. Y para bendecir.
Es muy importante, hermano, que no volvamos a hacer nunca más comentarios si no nos consta. Tenemos que ser testigos, hermanos, para poder decir algo. Y eso, antes de decir ese algo, hay que analizar varias cosas. ¿Sabe una cosa? Para el judío, en general, el hebreo, la mala lengua en toda la Biblia es lepra. Lepra. Acuérdese qué fue lo que hizo Miriam o María y Aarón con Moisés. No le dijeron mentiras, no le exageraron, le dijeron la verdad. Ojo, que se había casado con una mujer cusita, con una mujer de otra piel, no como la de ellos. ¿Y qué pasó? Que inmediatamente dice que bajó la gloria de Dios y se posó sobre el tabernáculo. Y ahí mismo Dios mismo los llamó. Y dice que Dios le habló directamente a María, Miriam y a Aarón. E inmediatamente les vino lepra. ¿Por qué? Y dijeron una verdad. Hay verdades que traen lepra a nuestra vida espiritual. Hermanos, yo no lo había visto así. Lepra trae cuando no medimos las palabras y cuando no vamos al Señor antes de abrir la boca. Dice que la lengua, hermano, la Biblia dice que la lengua es como un bosque. Dios nos compara con un bosque. Acuérdense que la Biblia dice que usted y yo somos árboles de justicia, plantío del Señor. Y nos compara con un bosque, nosotros somos un bosque. O sea, aquí nosotros somos un bosque, muchos árboles de justicia, mucho plantío del Señor. Y con una sola lengüecita así que se levanta, hermano, dice que consume toda la congregación. Usted que está aquí, piense de algunas congregaciones que por la lengüecita de alguien se han destruido. Y no hay sino en ese lugar maldición y amargura. Es la verdad. Tenemos, hermano, que guardar nuestros labios. Pon guarda a mi boca, oh Señor, guarda la puerta de mis labios. Antes de hablar, debemos hacernos, hermano, varias preguntas. ¿Será obligatorio que usted se lo diga a tal persona? Porque mire, a veces sabemos algo y como que hay algo en nosotros que nos desespera, que tenemos que contárselo a alguien. A ver a quién llamamos para ponerlo al día. Y enseguida hace otro como vino de pecado y prestó su oído, y Dios sabe que es pecado y el diablo sabe que es pecado. Entonces eso comienza, mire, a esparcirse así y a quemar todo el bosque, a traer maldición a los hogares, porque la lengua trae maldición. A lo que más le temen los judíos es a la lengua. Ellos dicen que el tercer templo, o sea que el templo fue destruido por la lengua. Claro, ¿cómo no iba a ser destruido por la lengua? Por supuesto, era un plan de Dios. Pero ¿qué pasó? Que trajeron a Jesucristo. Y el mismo sumo sacerdote y todo el Sanedrín, la cúpula religiosa de Israel y el pueblo, ahí mismo se inventaron y trajeron 2 testigos falsos. Por la lengua de esos hombres, ese templo se destruyó. Así lo creen ellos hoy en día. La lengua es lo peor que hay, hermano, de los 7 pecados que aborrece Dios y abomina su alma. 3 de ellos son la lengua. Entonces, antes de hablar, debemos preguntarnos, ¿será obligatorio contárselo a esta persona? Señor, ¿por qué se lo tengo que contar? ¿Por qué? ¿Qué consecuencias va a traer? Hay que buscar en la Biblia, no hay que preguntarle al vecino, ¿y qué consecuencias el vecino puede traer que yo hable mal de aquel? No, le va a decir un poco de cosas que van a salir del mismo diablo. Pero cuando vamos a consultar a Dios, a su palabra, ahí mismo el Señor nos dice: échale candado a esa boca, ponle freno a esa boca, es lo que dice el Señor, hermanos. Debemos entonces preguntarnos y estar, hermanos, totalmente seguros de lo que vamos a decir. Y si nos consta, y si esa es una verdad que puede traer maldición a mi vida, ojo, a María y a Aarón les trajo
problemas graves, lepra, a María por haber dicho una verdad de su propio hermano. Estaban murmurando. Porque hay verdades que son murmuración. ¿Te diste cuenta con la persona que está saliendo aquella y mira que está viniendo a la iglesia? ¿Te diste cuenta? Entonces ya seguro, llegó a tales horas, entonces lo contó aquella, llegó a tales horas, entonces como llegó a tales horas estaba prostituyendo. Y esa se lo cuenta a otra, ya cuando entre la hermanita por acá ya tiene su testimonio por el piso. Está diciendo una verdad, pero con esa verdad está trayendo lepra a su vida. Hermanos, tenemos que guardar la lengua. Dios es mi testigo, iba a traer una sola enseñanza. Y cómo el Señor nos va a querer enseñar sobre esto, hermanos. Y no la traje porque aquí haya murmuración o algo, no. Tiene que ser que Dios la puso en mi corazón. No me estoy refiriendo a nadie aquí, hermanos. Y algunas veces me he referido hablando y pensando de pronto en alguna persona. Yo les pido perdón. Pero también es imposible uno que da consejería, hermanos, nunca más volver a mencionar la mentira. ¿Por qué? Porque como tal hermano me di cuenta que era mentiroso, me lo dijo ahí, o la fornicación o el adulterio o el vicio, entonces nunca puedo volver a hablar de eso porque la estoy tirando al hermano. No, hermano, no es así. Ustedes conocen el corazón de la persona que está al frente y saben si es así o no es así. Entonces es muy importante, hermano, porque la verdad de Dios hay que hablarla para que nos edifiquemos. Que la verdad nos hará verdaderamente libres. Entonces, muchas veces en consejería viene un hermano a hablar mal de la esposa, o viene la esposa a hablar mal del hermano. Bueno, de entrada ahí tenemos algo. Pero uno no puede contar con lo que le está diciendo la hermana. No es necesario escuchar al otro, pero no solito. Porque es que el uno solito dice cosas maravillosas de él y terribles de la otra, y viceversa. No, los dos junticos. Oremos y pongamos al Espíritu Santo y la palabra aquí, a ver si ustedes van a maldecir a Dios. Y ahí salen las verdades, hermanos. No podemos conformarnos con lo que diga uno solo. Y no podemos nunca aceptar como verdad lo que nos cuenten, que no le conste a la persona y que no le conste a uno, hermano. Es muy delicado. El mismo gobierno en Estados Unidos, no sé aquí, pero en Estados Unidos usted es inocente hasta que se le compruebe que es lo contrario. Pero en la iglesia, con que alguien diga, no, ¿cómo le parece a tal persona? Ya le dañamos el testimonio, la destruimos. Hermano, no le damos chance a que el Señor la restaure o lo restaure. Lo acabamos, hermano. Ojo, porque se llama lepra, sea verdad o sea mentira. Preguntarnos, a pesar de que lo que voy a decir es verdad, ¿será que como hijo de Dios voy, hermano, a edificar con lo que voy a hablar? Tenemos que preguntarnos. Es verdad, sí, yo lo vi por allá tomando y ven. Pero usted va a saber, aquí todos los días viene de camisa café, pero por allá borracho. No menciono el nombre, pero con las características que doy, la mayoría de la gente sabe quién es. Lepra. Lepra. Lepra para mí y lepra para el que escucha y lo cree. Porque usted están hablando cosas y usted por aquí orando. Y si de pronto le podemos dar la palabra para que en la palabra se edifiquen y le pidan perdón a Dios. Lepra, hermanos. Entonces mire lo grave. También hay que preguntarnos, Señor, ¿será que tú vas a ser glorificado en lo que yo voy a hablar? Tu nombre va a ser santificado, tu reino se está estableciendo. ¿Estoy haciendo tu perfecta voluntad? Hay que preguntarnos. Hermano, mire, si nosotros nos preguntáramos eso, antes de hablar lo pensaríamos varias veces y no moveríamos la lengua. ¿Será, según la Biblia, Dios exaltado en lo que voy a decir?
Si después de analizar la palabra y vemos, porque hay veces en que hay que confrontar y hay que llamar testigos y confrontar a la persona porque se arrepienta, ese es el modelo bíblico. Pero para restaurar, no para destruir, nunca, hermano, nunca. Nosotros no somos jueces, el único juez es Dios. Siempre, hermano, es mejor estar calladitos. Proverbios 10:19, por favor. Mire lo que dice, hermano, porque esto lo dice la palabra de Dios. Esto no tiene que ver con religión, estamos hablando de un Dios eterno. Hermanos, la religión mata. Es la relación con Dios y el conocimiento de Dios a través de su bendita palabra la que nos da vida. En las muchas palabras no falta pecado. Mire, hermanos, para la gente que le gusta masticar mucho con la lengua, mas el que refrena sus labios es prudente, sabio. El Señor dice: os enseñaré un hombre prudente. Es aquel que al hacer su vida, su casa, su hogar, su negocio, su ministerio, va y cava y pone su fundamento sobre Cristo la roca. El insensato es el que cava y construye su casa en la arena, en la mentira, en el pecado, en separarse de Dios, en la voluntad de nosotros y no la de Dios. Entonces, en las muchas palabras nos falta pecado, hermanos. Se lo quiero leer en la versión Pueblo de Dios para Todos. El que mucho habla, mucho yerra. El sabio aprende a callar. Y el hacer eso es hacer lo que dice el Señor cuando el Señor allá en Mateo 7 les da la constitución para el reino de Dios. Mateo 7:12, que dice, en resumen: no hagan a otros lo que ustedes no quieren que ellos le hagan a ustedes. No hay que hablar mal de otros y yo no quiero que el resto estén hablando mal de mí. Hermano, qué lindo cuando Dios nos enseña. Yo le doy gracias a Dios porque Dios, hermano, me está dando entendimiento en algunas cosas que yo las daba como a mi análisis. Es la verdad, expongo la verdad y si quiero se la digo. Hermano, Dios es bueno y misericordioso. Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley y los profetas. O sea, el que quiera cumplir la palabra de Dios, ahí está: ama a tu prójimo como a ti mismo. No le hagas a tu prójimo lo que no quieras que tu prójimo te haga a ti. Obvio, hermanos. Entonces, si alguien, hermano, a partir de hoy, si alguien delante de usted, delante de mí, viola estos principios de Dios, hermano, hay que hacernos aparte o decírselo. Edifiquémoslo. O si no, nos toca apartarnos, hermano. Acuerde lo que dice la palabra: que no te juntes con el chismoso ni con el murmurador. Lo dice la Biblia, ya lo leímos la semana pasada. No debemos dar lugar al diablo abriendo nuestra boca, hermanos, y ni prestando nuestros oídos a lo que no aprovecha. Tenemos que mantener esa actitud que mantenía el rey David. Vayamos al Salmo 17:3, la parte C. Un hombre sabio, un hombre que dependía de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que Dios habló a través de él. Mire lo que dice: he resuelto que mi boca no haga transgresión. Mire, nos toca a usted y a mí decidirlo. Le oramos al Señor, pero usted y yo tenemos que tomar la decisión de nunca más murmurar, nunca más abrir nuestra boca, hermano, cuando no glorificamos a Dios. Entonces, aquí hay unas preguntas que usted y yo debemos hacernos antes de abrir nuestra boca. ¿Es absolutamente cierto, veraz, verdad lo que voy a hablar? Pero no para ahí. Sí, es cierto, entonces hable. No para ahí. ¿Será que tengo todas las pruebas verdaderas de que es así? ¿Será que tengo la obligación o la necesidad de ir a decírselo a otra persona? Se lo debo decir es a la persona que es, no a otra.
¿Será que lo estoy haciendo con el único propósito de edificar a esa persona, bendecir, y no dañarle el corazón a esta otra con la que voy a hablar? Estoy dispuesto a decírselo a la persona que corresponde y nada más para edificarlo. Entonces, debemos entender, hermanos, el poder, ya para terminar, de nuestras palabras. Dios creó todo el universo por su palabra. El Verbo dice que se hizo carne para traernos sus palabras y dejarnos sus palabras. El Verbo, antes de irse, nos dijo que nos iba a enviar el Espíritu Santo para que Él nos recordara todas las palabras de Cristo. Mire el poder de la palabra. Entonces, todo lo que Dios creó es por su boca. Y lo que Dios creó, dice la Biblia, y vio Dios, lo que Dios creó con su boca, dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. ¿Cómo deben ser los dichos de nuestra boca? Porque la palabra es creadora, buenos, como dice el Señor, en gran manera. Por eso dice la Biblia, comprobando que sea agradable al Señor. Efesios 5:10. Comprobando que sea agradable al Señor. Los dichos de nuestra boca deben ser buenos, hermano. Entonces, si nuestro Padre Celestial, hermanos, usó su palabra y usa su palabra para crear todo lo que es bueno, y Él sigue los órganos malos, Él viene y da órganos nuevos. El que está muerto, el Señor le da nueva vida. El que tiene un corazón de piedra podrido, dice que Dios le da un corazón de carne nuevo. El que no tiene espíritu, dice que Dios le da un espíritu nuevo. Él sigue creando, Él sigue haciendo todo con su boca. Todo con su boca. Y si usted y yo somos hijos de Dios, hermano, debemos hacer lo mismo con nuestra boca. Bendecir y no maldecir, hermano. Pongámonos de pie. Hermanos y personas que nos visitan, el poder más grande del universo, la boca de Dios. Dice que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Nos hizo para que fuéramos como Él. Jesucristo vino a rescatar las bocas que se habían perdido. ¿Por qué? Porque por la boca de esa que Eva prestó su oído y comenzó a hablar y comenzó a ver los árboles. Ese árbol, dice, es codiciable. La boca, hermano. El Señor vino a restaurar nuestra vida, pero la vida de una persona, usted y yo no somos hijos de Dios y nuestra boca no es restaurada. Por eso dice el Señor, me dice por allá, si te arrepintieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como ¿qué? Como mi boca, hermanos. La boca, en su boca y en la vía está la vida y la muerte, la bendición y la maldición. A partir de hoy, guarde su boca de pecado, hermano. Guardemos nuestra boca, inclusive de algunas verdades. Vamos a hacer una oración, el que quiera, porque el Señor dice que le esparció la semilla. Y la semilla cayó en diferentes terrenos. Dice que cayó en un terreno lleno de espinas. Es aquella gente que viene y escucha la palabra y cuando salen los problemas se olvida de la palabra. Otro dice que cayó junto al camino y vino el diablo y le robó la palabra. Salen de aquí y se olvidan de la palabra. Pero también dice que hubo otra que cayó en buen terreno. Yo no sé, varón y mujer que estás aquí, si tu corazón es buen terreno para Dios. Y si tu corazón es buen terreno para Dios, por favor cerremos los ojos, hermano, porque es para concentrarnos en el que creó nuestra boca y el que quiere que nuestra boca sea la boca de Él.
que tu boca y mi boca sean limpias delante de Él y delante de los hombres, porque la cruz, Dios diseñó la cruz desde el tabernáculo. ¿Para qué? Para que tuviéramos una boca vertical para Dios. La boca de Dios serás como mi boca, y una boca horizontal, hermano, para los hombres. Por eso el 9º mandamiento dice, hermano, que no tenemos el testimonio de nadie, hermano, del prójimo. Tenemos que guardar nuestra boca. Digámosle, dile conmigo si lo quieres, porque es para el que quiera. Padre Celestial, Señor, yo no había entendido del todo tu palabra. Señor, yo te pido perdón si he pecado inconscientemente o por ignorancia. Perdóname, Señor. Limpia mi boca. Mi Señor, hazla como la tuya. Tú te fuiste y nos dejaste a nosotros para que seamos tu boca, para traer bendición y no maldición, para que a través de nuestra boca haya paz, que tu paz esté en nuestros hogares.